Regresamos con más análisis en Así Estamos. Está con nosotros Ricardo Sosa, en su calidad de experto del tema de seguridad y criminólogo. No hay que olvidar que la última discusión sobre el tema de seguridad se ve motivada por el asesinato de empleados, trabajadores del área de la electrificación que fueron asesinados en el sector de Opico. Ante esto, la ciudadanía se sensibiliza y exige mayores acciones contra el flagelo de la inseguridad. Se viene hablando de un momento muy drástico, muy duro sobre el tema del incremento de la violencia y entonces la necesidad de medidas extraordinarias, para usar una frase que usó el mismo presidente de la República, que esto ameritaba medidas extraordinarias. Pasamos por hablar de estados de excepción, luego no se trata de estados de excepción, sino estados de emergencia, y ahí la discusión en medio de reuniones del más alto nivel se nos dice, se las vamos a anunciar las medidas extraordinarias después de vacaciones. Ricardo, cuando uno hace este recorrido y analiza de esta forma, pues uno dice, es extraordinario, pero no tanto como para dejar de lado la vacación y mejor venimos después de vacación a decirles medidas extraordinarias. ¿Crees que se está nada más utilizando el tema mediáticamente? Yo creo que definitivamente lo extraordinario fuera que se hubieran quedado trabajando. Yo creo que a estas alturas, si fuéramos a migración, de los 3 poderes del Estado, ya se encuentran disfrutando de sus vacaciones en cualquier lugar, en alguna playa paradisíaca del mundo, mientras los asesinatos no paran, las masacres, los homicidios múltiples. Definitivamente tenemos un Estado que trabaja lento y eso creo que es una de las principales razones que tenemos, porque yo entendería que, y hay que reconocerle al presidente que si bien es cierto se ve motivado por esa masacre, yo no comparto que sea un antes y un después, porque igual el año pasado tuvimos 6.670 homicidios que dejaron a un igual número de familias víctimas que nadie ve por ellos. En este sentido, las víctimas no reciben la atención de parte del Estado, algunas ONG trabajan, pero esa gente ya pasó a que nadie se acuerda de ellos, no se sabe cuál es su condición, no hay un estudio serio sobre el tema de las víctimas, no hay ningún plan de apoyo, de fortalecimiento a estas personas y realmente la connotación de la masacre de Opico es abominable, es nefasta, pero creo que no marca un antes y un después. Yo creo que lo que sí debió de haber marcado es, al regreso del señor presidente de Venezuela, se reúne el día lunes, monta una conferencia de prensa y habla en el mismo tono de lo que había dicho el señor fiscal en la escena del crimen. Dicho sea de paso, fue el único funcionario de alto nivel que se presentó a la escena en Opico. Yo creo que lo que hubiéramos esperado es que luego de la conferencia de prensa se reúnen los 3 presidentes de los órganos del Estado. Que eso fue importante, digamos. Por supuesto. Ahora, realmente yo esperaba que a las 8, 9, 10 de la noche, 1, 2 de la mañana, a la hora que fuera necesario, hubieran existido resultados concretos. Pero lo concreto es, y el único resultado de esa reunión fue, nos vamos a volver a reunir. Y esa reunión hasta el momento no está agendada. Después se habló de estados de excepción, se habló de darle apoyo político, las fracciones legislativas dijeron le damos el apoyo al presidente en lo que pida, si esto va a solucionar el problema de la violencia. Entonces después dijeron no se trata de estados de excepción, sino de estado de emergencia. Sí, algo así como, miren, me entendieron mal. Yo no dije eso. Realmente creo, licenciado, que hubo una reflexión porque en mi opinión muy particular, yo estuve completamente en contra, no porque no sea una medida constitucional, si está en la Constitución lo pueden implementar, sino porque creo de que lo he definido como quemar el último cartucho en materia de seguridad y definitivamente bajo el esquema que tenemos actual de la política pública de seguridad, hubiera sido que en 30 días lo que hubiera generado era una desesperanza total y una frustración mayor de la que tienen gran parte de los salvadoreños por esta condición. Por eso
implementar un estado de excepción donde realmente al único que van a afectar es al ciudadano normal, al ciudadano que tiene sus garantías y derechos constitucionales, porque hasta el momento yo no he visto que el crimen organizado o las pandillas emitan en la sección de clasificados una conferencia o una convocatoria para Asamblea General Extraordinaria del AMPA, del MAL. Definitivamente ellos se seguirán reuniendo y se siguen reuniendo clandestinamente. Ahora, si esto entonces es quemar el último cartucho, ¿qué es, por el otro lado, que nos vuelvan a dar las mismas medidas? Por ejemplo, anunciar 544 efectivos del ejército más en las calles, que los alumnos de la Academia de Seguridad Pública salgan a hacer patrullajes. Es decir, nos volvieron a dar la misma receta que se nos ha dado en los últimos 15 años. Es que yo creo, licenciado, que esto viene siendo ya recurrente. No se tiene realmente un verdadero plan de seguridad. No sabemos qué hacer. Si no tenemos el rumbo, si no tenemos el mapa, no vamos a apuntar en la dirección correcta. Y lastimosamente, lo que hemos venido aportando diferentes conocedores en materia de seguridad se ha venido cumpliendo. Y es el hecho de que hay un caos, hay una desesperación, y lo que hemos recibido del Estado es que vamos por el rumbo correcto, que todo está bien. El presidente en esa misma conferencia de prensa de medidas extraordinarias nos dijo que todo lo que está sucediendo estaba planificado y que está dentro del plan. Entonces quiere decir que los 119% de incremento en los homicidios del mismo periodo del 1 de enero al 15 de marzo del 2016, comparado con el 2015, y 124% de incremento en este mismo periodo 2014-2016, según lo que nos dice el presidente y está grabado, estaba planificado. Y también se nos dice que va a haber un punto de inflexión en la teoría policial, en la teoría criminal. Yo no conozco ese término, no sé si es cuando lleguemos a 7,000 homicidios, va a haber un punto de quiebre o inflexión y va a comenzar a descender por presión osmótica. Ahora, sobre esto, Ricardo, uno podría interpretar, y de hecho es como especular, pero vale la pena ponerlo como un escenario, porque hubo un diputado del FMLN que dice, miren, la mayoría de los que están muriendo son mareros. El presidente dice esto, miren, vamos a ir y pues no hay que alarmarse, todo está como dentro del plan. Uno puede pensar que entonces se trata de un plan de exterminio, aunque no se diga, y que por eso los números son abultados de fallecidos, pero incluso se llega a decir, no se preocupen porque estos son criminales los que están muriendo. Y entonces, esto dentro de un plan de solución del problema, ¿es viable? ¿Podríamos estar frente a esto? Lo que sucede es que cuando vamos y revisamos ya la parte formal de lo que son los datos de Fiscalía General de la República, Instituto de Medicina Legal y Policía Nacional Civil, lo que nos demuestran las actas es que la estadística oscila entre el 33.5 y el 35% de las muertes totales de homicidios corresponden o son atribuibles a un grupo de pandilla. Esto de entrada nos está arrojando fríamente de que la mayoría de los que están muriendo son salvadoreños. Es población civil, es población trabajadora, son a la cabeza, los tres rubros principales son sector transporte colectivo, ahí encontramos empresarios, motoristas, cobradores, y un cuarto que tiene que ver dentro del mismo rubro, los pasajeros que mueren dentro de las unidades del transporte colectivo. La segunda categoría de homicidios en El Salvador en este momento son los agentes de seguridad privado. En este momento ya se está llegando a 23 homicidios de agentes de seguridad privado que están en labor de prevención y disuasión del delito, no están combatiendo el delito. Y el tercer rubro son los policías, llevamos 13. Nosotros al cruzar los datos y la cifra, y por eso me encanta y me fascinan los números, porque son las cifras oficiales y son el punto de navegación para poder hacer un análisis. El año pasado tuvimos 62 policías asesinados. Esto lo que nos indica fríamente es que un policía cada semana es asesinado en El Salvador. En este momento, hasta la madrugada de este día, tenemos oficialmente 13 policías asesinados.
12 brutalmente asesinados y uno que fue privado de libertad y que fue lapidado y decapitado. Yo creo que estamos llegando a niveles de odio y de maldad que no habíamos visto en los últimos años. Y estos 13 homicidios tienen un factor común dentro de la corporación policial. Es por odio, es únicamente y exclusivamente por pertenecer y por su condición de policía. Hubo algo que mencionó el presidente, nosotros reparamos aquí en esto, pero parece que no todo el mundo reparó, hablando de los medios y de la discusión, cuando el presidente dijo, aunque no le guste a algunos, esto es una guerra, dijo. Entonces esto le agrega otro elemento a la situación viniendo del presidente de la República. Ricardo. Licenciado, mire, yo lo que creo es que los funcionarios de los 3 poderes del Estado y la Fiscalía General de la República tienen que tener mucha mesura en las palabras y en los términos que están utilizando, porque primero se habló de régimen de excepción. A las 72 horas, cuando se vio que no había logrado el efecto mediático, entonces se nos dice, no, miren, nosotros dijimos extraordinaria. Luego se utiliza terminología que está en la Constitución, que parece que está en la Constitución, pero que finalmente, como no se tiene una estructura de un plan y el rumbo, el norte del Ejecutivo es el folleto verde denominado El Salvador Seguro, donde, por cierto, licenciado, no se habla nada de régimen de excepción ni de medidas extraordinarias. 82% de este plan nos dice que el gobierno, el Ejecutivo, periodo 2014-2019 estará enfocado en prevención y en disuasión en un 82%. Y por eso menciono, cuando él dice que entonces es una guerra, estamos en otro escenario. Estamos en otro escenario y estamos incongruentes a lo que se nos presenta, lo que se nos dice y la realidad. Yo creo que lo rescatable de estas últimas semanas es que hay un reconocimiento del Ejecutivo de que las cosas no están funcionando bien. Creo que algunos funcionarios todavía no se han dado cuenta que las estadísticas, la violencia, la maldad y la ciudadanía nos está diciendo y estamos viviendo una situación desesperante. Creo que debe de hacerse una reflexión, pero yo creo que ahorita gran parte de los funcionarios pues están desconectados, se han cambiado el chip, como dicen los jóvenes, y ahorita están en modo on, modo vacaciones. Lo que suceda, las masacres, los homicidios múltiples, deberán de esperar. Y con la connotación, licenciado, que cuando regresen el martes de Pascua, todavía no tienen el plan, todavía no tienen la estructura de lo que pretenden hacer. Y yo creo que cuando nosotros revisamos 124 acciones del plan El Salvador Seguro, de esas categóricamente les puedo decir que solo se ha cumplido una, que es la Marcha Blanca. Y la segunda que implementaron es que declararon municipio santuario a Ciudad Delgado y hicieron un despliegue y un show, una inauguración de estas medidas. ¿Y qué resulta un año después? Que Ciudad Delgado no sale de los primeros 10 homicidios de alta violencia y criminalidad en El Salvador. Se habla durante las últimas semanas que se van a incorporar 9 municipios más, pero eso es, mire, lo vamos a hacer, estamos pensando, nos estamos preparando. De 124 acciones no hay ni siquiera completadas 2. Entonces, ha pasado más de un año de un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia que se reúne a tomar café y buen pan en Casa Presidencial y son cómplices, son copartícipes del fracaso de la inseguridad en este país. Yo quisiera que estos 84 miembros salieran en pleno y le dieran la cara al país y que digan si realmente ellos son los que están diciendo que se hagan estas medidas o realmente los están utilizando o simplemente están participando por algún beneficio personal. Ricardo, hay otro actor aquí que es el fiscal. El fiscal efectivamente apareció en la escena del crimen allá en Opico, posteriormente apareció dando otras declaraciones, pero en otra dirección. Él hablaba de reformas a la ley antiterrorista y reformas al tema de el uso de armas en el país. En eso hay congruencia y el gobierno jueves o viernes hablaba también de revisemos el tema de la posesión de armas en manos de civiles. Estas cosas, ¿cómo hay que entenderlas? Bueno, yo creo que el fiscal ya después de
75 días de haber recibido el puesto, ya pasó la luna de miel. Yo creo que ahorita él ya tuvo la primera gran prueba de fuego durante sus primeros 60 días fue qué va a hacer con la tregua, con la investigación de la tregua. Y lo que nos dijo es que él había encontrado una serie de informaciones difusas. Y lo segundo que nos dijo es que no había abierto ningún expediente sobre la tregua. Increíblemente, a las semanas se convoca, después de los videos pornográficos de los centros penales, en menos de 24 horas se llama a declarar a los 2 exdirectores de estos centros penitenciarios, en el caso Tregua. Encontramos una serie de situaciones que, yo lo he dicho, si el caso de la Tregua no se llega hasta el final y no hay una valorización y una condena de los funcionarios que autorizaron esa nefasta negociación, esto va a continuar. Y de hecho lo que hemos visto semanas después es que esto también a niveles políticos se seguirá utilizando. Y lastimosamente, cuando se dice estamos en guerra, se le da un papel beligerante a las pandillas. Y viene del señor presidente de la República. Y la segunda situación, al enterarnos que todas las fracciones, o por lo menos las principales fuerzas políticas de El Salvador, están en conversaciones y negociaciones con las pandillas que son parte del crimen organizado, se les da un papel político, como actores políticos. Entonces, por un lado, tienen un papel beligerante y por otro lado un papel político. Entonces, realmente aquí todavía hay gente que lo sigue viendo como aquellos chicos que se fueron los padres y son productos de una desintegración familiar, cuando realmente forman parte del crimen organizado, están moviendo droga, el narcomenudeo. Se habla que en El Salvador hay un consumo ya durante el 2016 de 700 toneladas de cocaína que serán distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Por eso es que estos cargamentos que posiblemente van de paso tampoco son sorpresa, porque realmente la población, el segmento de la generación de los 15 a los 35 años ha sido atacado por la droga. Y no solo eso, los que están consumiendo droga y van a morir producto de la drogadicción son un componente, y la otra generación es la que está siendo asesinada. El Salvador es el primer lugar también en homicidios del segmento que se denomina adulto joven. Esto realmente es preocupante. También estamos en el nada honroso primer lugar del tema de feminicidio, es decir, los homicidios son una pandemia, son una epidemia en El Salvador, y realmente por este momento parece que mi proyección es que vamos a superar los 7,000 homicidios durante el 2016. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos, analizamos las situaciones extraordinarias contra la violencia en el país, al menos así es como se ha conocido el tema. Ya volvemos. Si su negocio está empezando, es un emprendedor, pero quiere tener una buena oficina, ST Office Center le garantiza a usted oficinas virtuales de alta calidad y también oficinas físicas si ya su nivel de negocio lo requiere. ST Office Center es el mejor y más prestigioso centro de oficinas en el país. Le permite contratar oficinas físicas y virtuales, además de salas de reunión por horas, con todos los servicios incluidos. Hay diferentes ubicaciones en la colonia San Francisco, San Benito y Escalón, a pocos pasos de la Torre Futura y World Trade Center, en las mejores zonas de negocios de nuestro país. Ahí está ST Office Center para que usted pueda contratar los servicios. Más información en www.stofficecenter.com. Conversamos con Ricardo Sosa, criminólogo experto en temas de seguridad. Ricardo, adentrándonos un poquito a medidas, a ideas, a cosas concretas que podemos hacer. Hasta ahora no se nos han dicho, pero ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? Porque por otro lado, la semana pasada también vino uno de los asesores del grupo Giuliani e insisten en crear el banco de ADN, crear una sola estructura alrededor de los datos informáticos de todos los ciudadanos, cosas que hasta ahora no hemos querido discutir en el país.
¿Pero es por ahí la ruta? Es parte de la solución integral. Yo creo que lo que se tiene que analizar, y lo primero antes de dar cualquier opinión, es, yo creo que el Ejecutivo debe de estar abierto a todos los sectores y a todas las recomendaciones. Yo creo que uno de los mayores errores que han tenido es que se han casado con sus propios conceptos y no han permitido el apoyo ni la asesoría de personas conocedoras. En este momento, yo creo que si ya abrieron un poquito la puerta, que den la oportunidad de reflexionar y de hacer un giro en su propuesta de prevención y de reinserción, que no va a combatir el nivel de inseguridad y de crimen que tenemos. Ahora vamos puntualmente a mi opinión. Lo primero, toda estructura de crimen organizado tiene 3 factores fundamentales: su fuente de reclutamiento, su armamento y su dinero. Si nosotros atacamos cualquiera de estos 3 estructuras o golpeamos el triángulo del crimen, como es conocido en la literatura, nosotros vamos a comenzar a tener resultados realmente que van a tender a cambiar la estadística. Es un poco lo que ha hecho Honduras, al menos lo que hemos visto hasta ahora, golpeando el área económica del crimen. Es que lo que sucede, licenciado, es que aquí no tenemos que inventar nada. En El Salvador lo que menos se ha hecho es acudir a la ciencia, acudir a la criminología. Por eso es que el tema es tan complicado, porque lo que estamos haciendo es, si aparece este día otra masacre, vamos a comenzar a cambiar las medidas que se habían tenido durante las últimas 2 semanas. Entonces, lo primero es, en el caso puntual de las pandillas, que es lo más visible, pero que no es lo principal, el verdadero problema de El Salvador es el crimen organizado. Las pandillas, si podemos decirlo en cierta medida, son víctimas, son utilizados para efectos del control del territorio y poder ejercer ciertas operaciones en el terreno. Las fuentes de reclutamiento de las pandillas, ¿cuáles son? Son estos 400,000 salvadoreños que están clasificados dentro de la población ni estudian ni trabajan. Son un excelente caldo de cultivo. ¿Y cuál es el otro centro de reclutamiento que está trabajando el crimen organizado y las pandillas? Las escuelas públicas. Tenemos que fortalecer. Yo desde hace 6 años recomendé la creación de una unidad especializada de la policía escolar. Pero ¿qué tenemos? Tenemos policías cuidando el portón de la escuela. Y el crimen organizado se mueve de 3 a 5 cuadras alrededor de la escuela. Y este año ya tuvimos asesinatos frente a escuelas. Es una realidad que no se atiende y que no se quiere ver. El tema de las armas, que va relacionado al comentario del fiscal. La mayoría de homicidios, alrededor de un 85 a un 89%, se cometen con arma de fuego, pero no arma de fuego registrada en el Ministerio de la Defensa Nacional. Son armas producto de lo que son los puntos ciegos y lo que es el tráfico ilegal de armas. Si no, lo que tuviéramos, licenciado, es que ante la poca investigación de los homicidios y al hacer la prueba científica del plomo de la bala, deberíamos de encontrar la huella que está registrada en el Ministerio de Defensa, y si fuera su arma robada, llegaran a su casa. Licenciado Domínguez, mire, muéstreme la denuncia, y comenzara todo un proceso de investigación. Pero hasta este momento no tenemos un tan solo indicio de que el homicidio fue cometido con un arma robada o hurtada o extraviada, como le cataloga la ley de registro de armas de fuego, que con estas han sido cometidos los asesinatos. Por lo tanto, la hipótesis del fiscal creo que debe de ser revisada, porque los homicidios con armas de fuego no son cometidas con armas legalizadas en El Salvador. Luego tenemos el tema de los bienes. Honduras tiene una baja sostenible durante los últimos 3 años del 37 al 42% en ciertos departamentos de la nación de Honduras. Honduras está atacando el problema de la inseguridad en base a la criminología. También han contratado a Giuliani. Entonces, a las personas que no les gusta, que no les parece, por el momento Giuliani Partners es la compañía más exitosa en medidas de prevención y de combate al crimen.
¿Y cuáles son los países donde ha sido exitoso? Bueno, Colombia. Colombia acaba de ganar esta madrugada el premio a la mejor capital del mundo durante los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque combatió efectivamente el crimen. Y luego, ¿qué encontramos también? Que el equipo de Giuliani está asesorando a Guatemala, que también tiene una baja sostenible. Está asesorando a Honduras, está asesorando a Colombia, algunos estados de la nación americana, algunos estados mexicanos. Y aquí nos negamos a recibir la asesoría. Es más, lo que dijo el director de la Policía Nacional Civil fue que ciertas de las cosas que les dijo el equipo de Giuliani ya las estaban implementando. Yo creo que decir que El Salvador cuenta con el software que tiene el equipo de Giuliani Partners cuando es único a nivel mundial, creo que nos da problemas. Hay un elemento más, Ricardo, y es quizás la última parte de esta plática. Hoy lo veíamos publicado en el periódico El Faro, la incapacidad también de judicializar y de llevar a proceso de ley todos los asesinatos. Apenas 1 de cada 10 está llegando y de esos creo que ni siquiera el 1% logra éxito en condena judicial. ¿Cuánto de esto también es parte de este problema? Es la base de todo. En El Salvador tenemos los principales grandes problemas, es la corrupción y su hermana siamesa, la impunidad. ¿Por qué? Eso lo vemos a cualquier nivel. Lo vemos a nivel político, lo vemos a nivel del crimen, lo vemos a nivel en los amaños del fútbol. Lo vemos a cualquier nivel. Mientras la corrupción y la impunidad no sean erradicadas del Salvador, difícilmente vamos a poder implementar cualquier plan efectivo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer, mire, no le llamemos medidas extraordinarias. Lo primero que se debe de hacer es controlar los centros penitenciarios, que no se ha querido atender. Se responsabiliza a las telefónicas. Cuando lo inusual es encontrar tablet, chips, teléfonos al interior de cualquiera de los 21 centros penitenciarios del Salvador. Si nosotros controláramos los centros penitenciarios, no habría orden de mando o les costaría más porque las pandillas tienen una estructura vertical. El que está recluido en máxima seguridad o en los penales intermedios sigue siendo el cabecilla y sigue girando la orden. Los palabreros, como son tradicionalmente conocidos en El Salvador, son personas que cumplen y que llevan la palabra. Por lo tanto, debemos de controlar ese desorden, la corrupción, esas cafeterías, todo ese aparataje corrupto que se tiene en los centros penitenciarios. Luego, definitivamente tiene que haber una depuración en el órgano judicial, porque lo que nosotros encontramos es, y están condenados ya fiscales y jueces, encontramos esta corrupción dentro del sistema judicial y por otra parte la prueba científica, para que dejemos de estar haciendo redadas masivas y que a las 72 horas estas personas van libres. Y lo único que se sacó de provecho de esa redada fue el control de huellas dactilares y las generales de la delincuencia. Entonces, creo que el otro tema es mi opinión y me la juego. Lo que estamos haciendo es demorando el tiempo, porque finalmente se le va a ordenar a la Fuerza Armada que combata a las pandillas. En la integridad del territorio, que lo consigna el artículo 212 de la Constitución de la República, atribuye al comandante general de la Fuerza Armada, que es el presidente de la República, el utilizar a la Fuerza Armada cuando hay una violentación crasa de la integridad del territorio, y las pandillas han sobrepasado la capacidad de la policía, de los custodios penitenciarios, y la Fuerza Armada debe de dejar de andar acompañando a los policías, debe de atribuírseles funciones que realmente puedan tener una realidad en el contexto que tenemos. Los pandilleros, las pandillas han sido declaradas terroristas por la Corte Plena de El Salvador. Entonces, creo que mientras se les siga viendo como chicos que están al margen del orden social y se les quiera reinsertar y se quiera combatir esto previniendo y no se dé el golpe que se necesita para combatirlos en el territorio. En el programa anterior, licenciado, yo hablaba de un plan integral de recuperación de territorio, pero
entrar con todo el poder coercitivo del Estado, recuperar el territorio, y la gente dice en la calle, pero se van a ir para el otro municipio, pero en el otro municipio ellos no son fuertes. Gracias, muy amable Ricardo, por habernos acompañado y por darnos esta opinión sobre este tema tan importante, relevante y que nos motiva a estar más pendientes al volver de vacaciones, cómo evoluciona y qué planes entonces se nos van a entregar a la población. Gracias, Ricardo. Vamos a cerrar acá, yendo a nuestro proverbio final. Reflexionamos y encontramos en Proverbios capítulo 27, versículo 6, lo siguiente: el que te quiere te aporrea, el enemigo te abraza hipócritamente. Con esto terminamos. Gracias, y gracias también a Marina por acompañarnos esta mañana. Será hasta nuestro próximo programa el día de mañana.